Quiero invitarles a abrir su Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 1 al versículo 10. Lucas capítulo 19, 1 al 10. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este pasaje, o esta historia, este relato del Evangelio, acá según San Lucas, forma parte de una sección mucho más amplia en la que Jesús ha venido siendo cuestionado precisamente por comer, por sentarse a la mesa, por entrar en casa con aquellos que son considerados pecadores en aquella época. Esta sección más amplia, Jesús se ve enfrentado a fariseos, a doctores de la ley. Aquí hay gente en el pasaje que murmura, y el autor del relato, el autor del Evangelio, el redactor, va a insertar en esta sección más amplia parábolas en las que Jesús relata algún hecho particular, y ahí está la famosa parábola, las 3 parábolas, la de la moneda perdida, la oveja perdida y la parábola del padre amoroso. En ese contexto está este episodio, este encuentro con Zaqueo, y a esta gran sección algunos le han llamado el Evangelio de los marginados. Y Lucas dedica toda una gran sección a explicar cómo aquellos que son marginados por el judaísmo, por los religiosos de la época, son precisamente el objeto de amor de Dios y a quienes Dios está dirigiendo para salvar, rescatar y perdonar. Y en esta sección en particular, en la más amplia, hay mucha gente que de muchas maneras están siendo cargadas precisamente con esa etiqueta del desprecio, marcadas como gente condenable por sus acciones, condenados por sus semejantes, condenados precisamente por aquellos que son parte del pueblo de Israel. Y recordemos que los recaudadores de impuestos eran personas, estos publicanos, eran personas que, siendo judíos, trabajaban para el imperio. Recordemos que el imperio ha dominado gran parte del mundo conocido, y la zona de Judea está bajo el dominio, y es un pueblo vasallo del Imperio Romano, y entonces los recaudadores de impuestos están al servicio del imperio para, a sus mismos hermanos judíos, cobrarles este tributo que va a Roma. Y sabemos, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, que los recaudadores de impuestos, o publicanos, es lo mismo, tenían la mala costumbre, dentro de un sistema muy corrupto, de incrementar el impuesto y con esa diferencia ellos quedarse y también enriquecerse. Entonces, por lo mismo, eran tremendamente odiados por sus hermanos judíos, porque siendo judíos se les consideraba traidores. Y desde este vínculo que ellos tienen con los romanos, eran considerados gente impura. Recordemos que Jesús ha hablado también en esta misma sección, en el capítulo anterior,
de lo difícil que es que un hombre rico entre en el reino de los cielos. En unos pasajes anteriores está el relato del joven rico, llamado el joven rico, y Jesús le dice que de todos los pobres y le siga. Zaqueo entonces era uno de esos publicanos y además era un hombre rico. La puerta cerrada por el judaísmo de la época para que este hombre tenga un vínculo con la religión, un vínculo con Dios, y aparentemente la puerta cerrada por Jesús, o difícil la hizo Jesús, cuando dice que es muy, muy difícil que un hombre rico entre en el reino de Dios. Bueno, este es un hombre publicano, desde el judaísmo sin acceso a Dios, pero rico, además, que tiene una dificultad, según lo que Jesús también ha enseñado. Y es una persona muy reconocida, dice que es uno de los principales, es jefe de los recaudadores de impuestos en Jericó, donde se pensaba que era un centro neurálgico de la economía, donde precisamente se trabajaba en esto del cobro de impuestos, y él estaba a cargo de otros cobradores de impuestos. Así es que Zaqueo era una figura relevante dentro de Jericó, muy conocida, pero también muy despreciada. Es un proscrito por sus hermanos judíos, es un marginado, aunque tiene mucho poder, aunque tiene riquezas. Es alguien que no tiene patria, se le considera sin patria, no es parte de nosotros, no es parte del pueblo, uno que no es parte de los judíos. Pero a los ojos de Jesús, es según lo que dice el versículo 10 que tenemos en nuestro pasaje, a los ojos de Jesús es uno de los perdidos a los que Él vino. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, dice el versículo 10, y a salvar lo que se había perdido. Es precisamente a estos a quienes Él vino. Precisamente a aquellos que se consideran sin ninguna oportunidad para acercarse a Dios. Precisamente a ellos, sean pobres o ricos, pero en una condición de marginalidad, de rechazo, perdidos, lejos de Dios, es precisamente a quien Jesús va a decir al final del relato vino. Pero volvamos por favor a los versículos del comienzo del relato. El versículo 5 al versículo 7 dice de la siguiente manera. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Jesús hace un alto en el camino. Jesús siempre va de camino. Y en esta oportunidad, en esta sección, como decíamos hace un ratito atrás, Él va de camino a Jerusalén. Y el encuentro con Zaqueo en Jericó es precisamente un encuentro previo a la llegada de Jesús a Jerusalén, donde Él entregará su vida, donde será asesinado, será muerto en una cruz. Y Jesús se detiene junto al camino. Se detiene, dice el pasaje, junto a este árbol. Dice que Zaqueo, en los versículos anteriores, quería conocer a este Jesús. El versículo que leímos hace un ratito atrás, más arriba, dice que Zaqueo, versículo 4, por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo tenía plena conciencia de quién era él, de cómo era considerado por el judaísmo de la época, de cómo era considerado por los maestros, por los rabinos. Conocía la condición en la que estaba. Zaqueo se conforma con mirar a Jesús, saber quién es. Seguro ha escuchado de él, seguro ha sabido sus milagros, de su cercanía, de su amor, de su compasión. Zaqueo se conforma con subir a un árbol, mirar y lograr ver a la distancia, a cierta distancia, quién es ese Jesús. Pero el pasaje dice que Jesús se detiene en el camino junto a él, mira hacia arriba y Jesús le dirige la palabra. Jesús está interesado en este recaudador de impuestos. Aunque pareciera ser un encuentro para nosotros esperable, no lo era para Zaqueo. Sí, para Jesús. Desde lo que dice el versículo 10, Jesús ha venido a buscar precisamente a los pecadores. Este encuentro con Jesús no es casualidad para Jesús.
Sí para Zaqueo. Zaqueo no espera nada más que verle, saber quién es. Jesús dice en el versículo 10 que precisamente a eso ha venido. Entonces, si él ha entrado en Jericó, si él ha tomado ese camino, si ha visto a Zaqueo, se ha detenido, le ha dirigido la palabra precisamente porque a eso ha venido Jesús. Él está interesado en ese recaudador de impuestos. A Jesús le interesaban los perdidos. Y aquí podría venir la primera pregunta. Para nosotros como iglesia, la semana pasada hablábamos del amor. Para nosotros como iglesia, para usted, para mí, como hijos, hijas de Dios, ¿hay un interés por los perdidos? ¿Hay un interés por aquellos que no conocen a Jesús? O dicho de otra manera, la pregunta de manera diferente, ¿de qué manera nuestra vida está reflejando que hemos tenido un encuentro con Jesús, con ese Jesús que está interesado por los perdidos? Saben que el pasaje, queridos, nos va a hacer tomar una decisión. ¿En qué vereda nos situamos? Derechamente. Nos situamos en la vereda de los murmuradores, de los que caminan con Jesús y están felices con seguir a Jesús, felices con sus milagros, felices con su palabra, felices con sus enseñanzas, felices con verlo, ministrar, servir, relacionarse con la gente. Pero murmuran, cuestionan y no están dispuestos a relacionarse con los llamados pecadores. No entienden que Jesús ha venido precisamente a eso. O a situarnos en la vereda de Jesús, que dice que si Él ha venido a este mundo, ha venido precisamente para salvar a los que se han perdido. Nosotros muchas veces hablamos de la misión de Dios. La misión tiene una iglesia, dicen algunos. No es que la iglesia tenga una misión. La misión de Dios tiene una iglesia en este mundo, un pueblo. Es decir, si para Jesús su misión, el hecho de que el Hijo del Hombre se haya encarnado, tiene que ver con salvar a los perdidos, sus seguidores no pueden estar en la vereda de los indiferentes, de los que murmuran, de los que separan, de los que dicen, yo voy con Jesús, pero el de allá no. El seguidor de Jesús, entendiendo que la misión del Hijo es precisamente venir a buscar a los perdidos, debería estar comprometido con la misma causa. Entonces vuelvo a hacer la pregunta en este punto. ¿De qué manera nuestras vidas reflejan el hecho de que hemos tenido un encuentro con Jesús? Un Jesús que ha venido a salvar lo que se ha perdido. El versículo continúa diciendo que, y habla de la alegría, dice que Zaqueo con mucha alegría se bajó del árbol y llevó a Jesús a su casa. Y la alegría es parte de esta sección que le mencionaba. Hay alegría cuando el hijo pródigo vuelve a la casa, hay alegría cuando se encuentra la moneda, hay alegría cuando se encuentra la oveja. Hay alegría cuando hay un encuentro con Jesús, cuando hay un encuentro con este Dios que se ha hecho hombre y ha venido y se encuentra para rescatar y para salvar. Entonces, queridos, si nosotros miramos esto como algo fundamental en nuestra vida, ser partícipe de la obra de Jesús, aquí hay un motivo de tremenda alegría para el creyente. Y aquí va otra pregunta entonces. ¿Estamos participando de la alegría que significa ver a los perdidos llegar a Jesús? Yo me acuerdo, yo acepté al Señor, yo recibí al Señor, tuve un encuentro con el Señor hace muchos años atrás. Y me acordaba porque para inscribirse para la revista semestral del día de ayer, había que llenar un espacio, una casilla donde se le preguntaba a uno cuántos años de membresía. Entonces yo eché la cinta para atrás, tengo muy claro el día que me bauticé, no el día exacto, pero sí que fue un día de enero, y el año anterior yo tuve ese encuentro con el Señor. Yo me acuerdo efectivamente de la felicidad del que era primer diácono de mi iglesia, no solamente por mí,
Yo recuerdo estar en la última banca en una escuela dominical donde estaba invitado un predicador de manera especial ese día. Ese día no tuvimos escuela dominical. Y el Señor llegó a mi vida ese día, estando solito en la última banca de ese pequeñito templo, de una pequeñita iglesia en donde yo conocí al Señor. Pero efectivamente yo me acuerdo la alegría de ese primer diácono. Tomando a ese grupo de personas, niños, adultos, y llevándolos a una sala que teníamos al lado, agradeciendo al Señor por lo que el Señor estaba haciendo en esas vidas, trayéndolas a la salvación. Y es que eso debe pasar en la comunidad de los discípulos de Jesús, que mientras están embarcados en la misma misión de su Salvador, siendo copartícipes de esta misión, se alegran cuando otros llegan al conocimiento de la verdad. Quieren ser parte de esa alegría de aquello que Dios está haciendo en aquellos que no le conocen. Y el versículo continúa diciendo entonces que van a la casa. A pesar de la murmuración, a pesar de que es cuestionable la acción de Jesús, Él entra en la casa de Zaqueo. Y entrar en la casa de un publicano o de un pecador no estaba permitido bajo ninguna condición dentro del judaísmo. Estaban los esenios, estaban los fariseos, había distintas sectas que hablaban siempre de códigos de pureza. Y dentro de esos códigos de pureza estaba esto de no contaminarse, de no mancharse, porque era parte de un remanente fiel. Los fariseos se consideraban los puros, los apartados, y dentro de sus códigos legales que ellos habían establecido, estaba el hecho de no entrar a hospedarse en la casa de un publicano, precisamente, o de un pecador. ¿De qué lado se situaron los murmuradores? ¿Lograron entender a este Jesús? ¿O asumiendo sus códigos de pureza se quedaron fuera y no participaron de la alegría que participó Jesús cuando entró en la casa de este que fue salvo? El pasaje nos llama a tomar parte. ¿En qué vereda estamos? ¿De qué lado estamos? ¿Del de Jesús o el de los murmuradores? Jesús llega para quedarse en casa con los que están lejos de Dios. Esta idea de quedarse en casa es una idea tremendamente significativa porque por un lado significa estar puro, impuro, contaminarse ritualmente, compartir con alguien que es considerado pecador, pero por otro lado entrar en la casa de alguien significa compartir el lugar de intimidad, de cercanía más estrecho en el que se puede estar. Y allí, más todavía, la mesa, donde se comparte la vida, donde se comparte el alimento, donde se comparte la comunión, lo que compartimos hace un ratito atrás, que es representativo de esa alegría, de esa mesa en la que somos parte. Estar en la casa de una persona significaba estar en el lugar de comunión más íntima y profunda que alguien podía estar. Y para nosotros también, yo diría, hoy en día sigue siendo así. Pero tiene un componente mucho más fuerte para el judaísmo, para la cultura mediterránea del siglo I. Así es que cuando Jesús está en la casa con estos considerados pecadores, aunque hay por un lado un cuestionamiento de que Jesús está contaminando, compartiendo con pecadores, impuro, aquellos a quienes se les ha negado la posibilidad, la bondad y el favor de Dios, la señal que está dando Jesús es que Él quiere tener comunión con aquellos llamados pecadores. Y no es cualquier comunión, queridos. Y aquí quiero resaltar un punto. No es Jesús invitando a la gente a algún lugar, a un llano, a un monte, a la orilla de un lago. Es Jesús haciéndose el invitado. Él disponiéndose para entrar en la casa de alguien. Él disponiéndose para compartir la vida con alguien que no conoce o está lejos de Dios. Así es que esta acción de Jesús de entrar en casa de los pecadores, de los perdidos, es una acción, como hemos dicho muchas veces, una acción salvífica. Y él mismo lo declara. Hoy ha venido, hoy ha llegado la salvación
a tu casa o a tu hogar. Anuncia que Dios está buscando entrar en esa dimensión de relación profunda, incluso con los pecadores. Entrar en casa y tener comunión con los que están lejos de Dios. Y esto quiero resaltarlo, queridos, porque esto está en un nivel de profundidad y con alcances que tal vez tenemos que reflexionar mucho más nosotros como hijos e hijas de Dios y como comunidad de fe. No es el hecho de que la gente se sume a nuestra comunidad, a nuestra vida, a nuestro culto, es el hecho de un Jesús sumándose a la vida, conectando Él y Él entrando en la vida de un llamado pecador. No solamente Jesús se interesa y tiene muy claro que Él ha venido a salvar, a rescatar lo que se ha perdido, sino que Él mismo está dispuesto a ir en búsqueda de, y Él entrar en la vida de aquellos que están lejos todavía de Dios. Mientras seguramente su séquito, los que pensaban estaban cerca de Jesús y disfrutaban de sus enseñanzas, de sus milagros, y se alegraban de verle, de escucharle, quedaron fuera. Porque ¿cómo contaminarse? ¿Cómo quedar impuro? Queridos, la buena nueva de Jesús en el momento del relato, en el momento de estas acciones salvíficas de Jesús, fue un golpe a todos aquellos piadosos que según creían se guardaban para Dios, pero rechazaban acercarse a aquellos perdidos objetos del amor incondicional de Dios. Y aquí va otra pregunta entonces. ¿De qué manera nosotros, de qué manera nuestras vidas se están conectando con aquellos que aún no conocen al Señor? Sin dejar de tratar de hacer esto, que vengan, que estén con nosotros, que vengan a nuestros encuentros de jóvenes, que vengan a nuestros encuentros de varones, de mujeres, que sean parte de nuestra comunión, de nuestra celebración, que sean parte de acá, pero sin dejar de hacer esto, dar este otro paso que también Jesús dio. Conectar con la vida de ellos en sus contextos, en sus realidades, aunque éstas sean consideradas pecaminosas. La buena nueva de Jesús era un golpe a todas las reglas de piedad de la época y de cómo se compartía la misericordia de Dios. Hoy día también para nosotros debe removernos el piso y hacernos la pregunta de cómo nosotros hoy día estamos conectando nosotros con la gente que aún no conoce al Señor. No como estamos buscando, cosa que tenemos que seguir haciendo, que ellos conecten con nosotros. En eso estamos, todas las semanas, todos los ministerios, pero cómo de manera individual nosotros estamos conectando en la vida cotidiana con aquel jefe, con aquel compañero de estudios, con aquel compañero de trabajo, con aquel vecino, con aquella vecina. Lamentablemente uno, teniendo una vida cristiana de años, son muchos los ejemplos que ha visto, por ejemplo, de personas cristianas que en lugar de tener un buen testimonio en su barrio, en su calle, en su sector, tienen el mal testimonio precisamente de haber construido murallas con sus vecinos. De no saber quiénes son estos, que pasan, salen de su casa cada domingo, Biblia bajo el brazo, sin perderse un domingo de asistencia a los servicios, pero sin saber quiénes son. ¿Quiénes son estos vecinos que se aíslan, que no comparten en el vecindario, que no comparten en las fiestas de Año Nuevo, que no comparten en las fiestas de Navidad, que no comparten en la junta de vecinos, que no se mezclan? ¿Quiénes son estos que no participan de las actividades de fin de año de la empresa, del colegio, de los apoderados? ¿Quiénes son estos tan extraños que parece que mantienen una vida tan apartada de nosotros? Jesús entraría allí, en estos espacios de sociabilización, y establecería relaciones con la gente en los lugares menos esperados,
Jesús siempre fue parte de su sociedad, de su contexto, de su momento, de su tiempo, de quienes le rodeaban. Jesús nunca se apartó de alguien. Y con mucha fuerza lo dice el pasaje. Entonces, queridos, ¿de qué manera nosotros estamos conectando con la misión de Dios, que ha venido a salvar lo que se ha perdido? Pero ¿de qué manera estamos conectando en este hecho particular? Buscando establecer nosotros relaciones con la gente que aún no conoce al Señor. Relaciones como esta de Jesús, donde se acepta. Saben que el judaísmo de la época reconocía la misericordia de Dios, pero reconocía la misericordia de Dios solamente para los justos, no para los pecadores. Bueno, y si la reconocía para los pecadores primero tenían que arrepentirse, tener una actitud y una conducta y una vida acorde a la ley, para que entonces Dios mostrara su favor con ellos. Cuando éste todavía está en esta condición, cuando éste no ha dado ninguna señal de arrepentimiento, no ha tenido tiempo para reivindicar nada, ni para cumplir la ley, ni para cumplir con todos los requisitos que se exigían, antes de eso, Jesús decide entrar en su vida, mirarlo y entrar a la casa con él. Separarse de los pecadores era el signo, la señal suprema de religiosidad, de pureza de estos judíos de aquella época. Para el fariseo, por ejemplo, tratar con pecadores ponía en peligro la pureza. Un fariseo nunca se hospedaría en la casa de un pecador, ni tampoco lo admitiría como huésped en su propia casa. Es verdad también que estaba esta idea de misericordia, pero condicionada por el cumplimiento de la ley. Si ese pecador llega a conocer la ley, porque aparte es un ignorante, no la conoce, pero si llega a conocer la ley y a cumplirla, entonces Dios va a aceptarle y va a amarle y le va a mostrar su favor y misericordia. Ese es condicionar el actuar de Dios. Y todos esperaban que Dios actuara y se moviera previa una conducta que cambia y un cumplimiento de la ley por parte de aquellos considerados pecadores. Jesús actúa incondicionalmente en el pasaje. Y esto rompe con los esquemas que estos tienen de piedad, de pureza, de religiosidad. El amor de Jesús es incondicional y se manifiesta antes de que aquel o aquella muestre un cambio. Entonces, Jesús actúa distinto como actúan y como entienden la fe y entienden a Dios en aquella época. Para Jesús, el amor del Padre se dirige a los despreciados cuando están en esa condición y se acerca a ellos cuando están en esa condición. A veces nosotros guardamos distancia porque inconscientemente tenemos esta idea de que no debe haber un vínculo, una relación con aquellos que no conocen al Señor, sobre todo si su vida es considerada, entre comillas, como la vida de un pecador. El judaísmo creía en la eficacia del arrepentimiento y era allí cuando Dios iba a actuar. Jesús actuó antes. Jesús anunció el amor de Dios a los pecadores antes de que esto manifestaran cualquier cosa. Versículo 8 dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, mientras los demás, sabía que los demás murmuraban, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, no dice que haya defraudado a alguien. Si está la posibilidad de que haya defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Zaqueo ha dado señales de convertirse en un seguidor de Jesús, luego de que Jesús ha decidido entrar en su vida, en respuesta a este Jesús que ha entrado en su casa. Y decimos que da señales de seguirle porque dice que Él va a dar a los pobres de su riqueza. Lo mismo que en el capítulo 18 el joven rico no hizo. Cuando Jesús le dice, bueno, si quieres seguirme, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y muy triste, este joven rico se fue. Zaqueo hace exactamente lo contrario.
Y esto da señales de que el Evangelio lo está mostrando ahora entonces como alguien que está resueltamente dispuesto a seguir a Jesús. Zaqueo se ha convertido en un seguidor de Jesús, de alguien que lo miraba distante en el camino, que solamente se conformaba con verlo, con saber quién era Jesús, del que tanto se hablaba. Se ha convertido en alguien que ha tenido un encuentro profundo con Jesús y lo ha tenido en el círculo más íntimo que puede llegar a tener una persona con otra, que es la casa, la mesa, el lugar donde habita. Zaqueo ha demostrado que todos pueden responder al Evangelio. Jesús dijo: es difícil que un rico entre en el reino. Zaqueo está demostrando que aunque es difícil, ese amor irresistible de Jesús, ese encuentro irresistible con el Salvador, sí lo hace posible. Jesús ha mostrado que Dios busca a los pecadores antes de que estos muestren arrepentimiento. Las tradiciones dictaban que aquel debía seguir ciertos pasos, como les mencionaba, para hacerse un piadoso. ¿Cuántas condiciones le ponemos nosotros a la gente para que siga a Jesús? Tenemos elaborado incluso un listado de 4 pasos o 5 pasos que tienen que seguir, confesar, una oración tipo que tienen que repetir. ¿Es esperable que hagan ciertas cosas luego de eso para que yo lo llegue a considerar parte de la iglesia y un seguidor de Jesús? Jesús rompe con todas las tradiciones, requisitos previos que se le exigía dentro del judaísmo a para ser considerado un piadoso, alguien que ha manifestado arrepentimiento. Jesús lo acepta. Queridos, ¿de cuántas tradiciones probablemente cristianas evangélicas tenemos que liberarnos nosotros? Que no hacen otra cosa que mirar que acá estamos nosotros, los santos, los hijos e hijas de Dios, y es cierto, hemos sido justificados, pero ya están los demás. Y antes de que ellos fueran considerados o se lleguen a ser considerados parte de nuestra comunidad de seguidores y salvados y justificados, tengo que ver ciertos pasos que esa persona dé antes de yo acercarme y considerarlo parte de mi comunión, de mi comunidad. Jesús, antes de considerarlo parte de su comunidad de seguidores, Él va y se acerca. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a ver un mensaje si nadie va a las escuelas, a los liceos, al trabajo, a la empresa? Y en primer lugar se interesa por una vida. No anda siendo prosélitos, miembros, sino que honesta, sinceramente y de todo corazón se interesa por la vida de esa persona lejos de Dios, herida, maltratada, arruinada, rota por el pecado, sin conocer el amor de Dios. Las tradiciones dictaban quién estaba fuera y quién estaba dentro. Queridos, que nuestra forma de vivir la vida cotidiana seamos como Jesús. El título de este sermón es: y de pronto Jesús llegó para quedarse en casa. Porque cuando Zaqueo menos lo esperaba, cuando se suponía que un rabí, un maestro, no iba a interesarse en él, ni mucho menos entrar en su casa, vio que alguien que sí lo hizo. Cuando no se espera que los cristianos evangélicos se interesen por la demás gente, sino que vivan una vida apartada, una vida sin relacionarse en ámbitos, en celebraciones, o en actos, o en espacios, o con personas determinadas, allí puede ser la oportunidad para que usted sí se relacione, para que sí conectemos con esa gente. No para hacerlo miembro de la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, no para que tome algún curso, se bautice, no. Porque esa persona, sin Dios, está en una condición de miseria en todos los sentidos. Y Jesús haría lo mismo hoy. Jesús, si fuera un trabajador en nuestra empresa, si fuera un estudiante en nuestras universidades, Él conectaría con la gente
él iría y buscaría entrar y conectar con esa vida. ¿De qué manera entonces, queridos, nosotros nos estamos conectando con la vida de aquellos que nos rodean? ¿De qué manera nosotros intencionalmente estamos buscando establecer relaciones significativas con los que no conocen a Cristo, honesta y sinceramente interesados por el dolor que significa no conocer a este Dios de amor, a este Dios de salvación? ¿De qué vereda estamos? Y de pronto Jesús llega para quedarse en casa y cambiarlo todo en la vida de este hombre. ¿Cuántos a nuestro alrededor están mirando de lejos a Jesús? Y ni siquiera esperan que alguien se acerque y se interese por sus vidas, porque no lo merecen, o por lo menos eso le han dicho. ¿Qué cambio podría producir Dios a través de su vida, acercándose usted a la vida de otros, conectando con esa vida en necesidad, en miseria, lejos de Dios? Pero eso tiene sus costos. Eso tiene sus consecuencias. Primero hay que romper ciertas tradiciones que probablemente tengamos arraigadas desde la niñez, desde la infancia, de una cultura evangélica. Tengamos que romper con ciertos esquemas, métodos, formas establecidas de lo que creemos significa anunciar el Evangelio a los perdidos. Probablemente lo primero que tenemos que hacer es romper con esta imagen de diferencia que muchas veces hemos predicado, pero quiero reiterarla, de que estamos todos convidados a la misma mesa. Porque yo fui uno de esos convidados cuando estaba en la miseria, sin conocer a Dios. Porque usted es uno de aquellos, de aquellas que estando en su pecado, en su miseria, Jesús le visitó y entró en su casa, entró en su vida para cambiarlo todo. Por lo tanto, los que están hoy día en casa, los que hoy día están a la mesa, somos todos fruto de la gracia, compasión y misericordia de Dios. Y ninguno podría apuntar a otro con el dedo y señalar su pecado. Ninguno podría decir que está en una condición de superioridad, mayor piedad. Todos hemos sido alcanzados por la misma gracia, compasión y amor incondicional de Dios. Antes de que hiciéramos cualquier cosa para ganar el favor de Dios, Él se acercó en Jesús a tu vida. ¿Y te acuerdas de tu alegría ese día? ¿Te acuerdas cómo Dios llegó a tu vida y tuvo un encuentro cuando menos lo esperabas para cambiarlo todo? ¿Te acuerdas cómo te llenó la alegría? En buen evangélico diríamos el gozo del Señor. Bueno, hay muchos que todavía no experimentan ese gozo, pero requieren de seguidores de Jesús que estén dispuestos a entrar en casa, a establecer relaciones significativas, sinceras, por amor a ese que está perdido y perdida. Y de pronto Jesús entró en la vida de este hombre y Jesús sigue queriendo hacer lo mismo hoy día a través de su iglesia, entrar en la vida, en la casa de otros para traer esa salvación. Entonces, queridos, ¿de qué manera se acerca Jesús a los perdidos? Se acerca incondicionalmente antes de que ellos den señales de arrepentimiento, de cumplir con tradiciones, con ciertas leyes espirituales o cierta oración. Él se acerca primero. Lo hace en casa, en su realidad diríamos pecadora, allí donde están, en lo más íntimo de sus vidas. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos estamos haciendo parte de la vida de aquellos que aún no conocen a Jesús? La piedad, la pureza, no se trata de apartarnos de la gente. No podemos estar del lado de los murmuradores. Debemos estar del lado de Jesús, que se relaciona con el pecador, como un día lo hizo contigo y conmigo. ¿Quién sabe?
¿Cuántas personas están mirando a Jesús hoy día de lejos y esperando que alguien les señale el camino? ¿O están esperando que Jesús entre en sus vidas a través de tu testimonio, a través de tu ejemplo, a través de tu conversación, a través de tu preocupación sincera, honesta, por la condición de vida que esa persona está viviendo? Y de pronto Jesús entró en la vida de este hombre. Queridos, al terminar este sermón, y tal vez conectándolo con el de la semana pasada que hablaba del amor al prójimo, el prójimo tendido a la orilla del camino hoy día puede tener distintos rostros y estar tendido en el camino o mirando desde el árbol de distintas maneras, sin esperar nada, pero necesitándolo todo de Jesús. Somos nosotros los que tenemos que entonces acercarnos, crear relaciones, puentes con esas personas, para que ellos conozcan a este Jesús que les ama incondicionalmente. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedirle que nos haga parte de esto que Él está haciendo en un mundo roto. Señor, te damos gracias porque un día llegaste a nuestra vida, Señor. Un día sin que lo esperáramos, tocaste la puerta de nuestro corazón. Como dice Apocalipsis, entraste y te sentaste a la mesa a comer con nosotros y viniste a formar parte de nuestra vida, Dios. Parte de quienes éramos, destruidos, rotos, miserables producto de una vida en pecado, lejos de ti. Pero llegaste, Señor, y contigo llegó la alegría, la restauración, y llegaste a cambiarlo todo, Señor. Y probablemente muchos de los que estamos presentes, Señor, somos el fruto hoy de la decisión de alguna persona de anunciarnos ese mensaje. De alguna persona que en nuestro entorno, en algún momento de nuestra vida, nos vio necesitados de tu mensaje, lejos de ti, y decidió de alguna manera entrar en nuestra vida para presentarnos el mensaje de salvación. Señor, que seamos como aquellos, Señor, que estemos dispuestos a entrar, a conectar con la vida de aquellos que nos rodean, a no ser indiferentes con aquellos que no te conocen y que están lejos de ti, porque tú viniste a este mundo precisamente para esos. Mientras seguimos siendo edificados, creciendo, madurando en la fe, tu mensaje hoy día nos dice, Señor, que junto con aquello, tú viniste a aquel compañero de trabajo que no te conoce, a ese viniste. A ese amigo, amiga, compañero de estudios, vecino, que no te conoce, a ese precisamente has venido. Que estemos dispuestos y dispuestas, Señor, a entrar en esas vidas y compartir la vida que tú nos has regalado a través de Jesús, Señor. Que seamos parte de esta misión tuya de salvar lo que se ha perdido, de salvar a aquel que está lejos, porque tú lo sigues haciendo hoy día, Señor. Y que en esta vida junto a ti, en este ser partícipe de tu obra en aquellos que nos rodean, mientras vamos viendo, Señor, cómo aquellos responden al Evangelio y a tu mensaje, nuestras vidas sean parte también de esa alegría que significa alguien que vuelve a ti y que llega a ser parte de tu casa junto a nosotros, Señor. Señor, queremos ver estas maravillas en la vida de quienes nos rodean, estas maravillas en nuestra comunidad de fe, nuestra iglesia local, Señor. Ver cómo aquellos se acercan, responden al Evangelio, responden al mensaje de Jesús. Y queremos sentarnos todos al cobijo de la misma casa, de la misma mesa, para acompañarnos mutuamente, Señor, incondicionalmente, sin cuestionamientos, sin juicios, sabiendo que tú obras en la vida de cada uno en tu justa medida,
pero todos estamos en el mismo camino, Señor. Dirígenos, que esto sea parte de nuestra vida personal, de nuestra vida comunitaria, Señor, permanentemente estar con aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén.